Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Junio. Sí, Presidenta, gracias. En nuestro bloque estamos convencidos que tenemos un texto legislativo que constituye un eslabón más en el importante proceso que se dio en nuestro país desde el 2013 en adelante, en la economía en general y en el sistema previsional muy en particular. La creación de la agencia no solo va a proteger la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que afirma el rol del Estado en el sistema previsional, afirma la presencia y la garantía de que los jubilados en la Argentina irán creciendo gradualmente en sus ingresos para que puedan tener una vida cada vez mejor. Lo que es seguro que hacia fines de los 90, la situación de los adultos mayores en edad jubilatoria estaba en un momento crítico. Por un lado, y como consecuencia de la implementación del denominado sistema de capitalización individual, esas dos palabras definen filosóficamente aquel sistema propio de los momentos neoliberales, los trabajadores activos ya no aportaban más al sistema solidario de reparto. Lo hacían en su mayoría a las cuentas de ahorro individuales de las administradoras de fondos de jubilación y pensión que se habían creado. Una administración que en muchos casos incluyó negociados que obviamente no beneficiaron a los trabajadores, sino a los banqueros y capitalistas, muchos de ellos del exterior, que eran los dueños de las administradoras de fondos de jubilación y pensión. El sistema funcionaba de forma tal que, por ejemplo, los beneficiarios que se jubilaron meses antes de la transformación del sistema vieron reducidos su fondo y sus pagos futuros en más del 10% debido a la crisis internacional y que, como todos sabemos, luego se sucedieron las crisis internacionales, inclusive actualmente estamos en presencia de una crisis estructurada, orgánica del sistema capitalista. La idea entonces era clara, que cada uno se las arregle solo, aún con los vaivenes de las distintas crisis que iban a sobrevivir. O sea, expresaba la filosofía de aquella época, individualismo puro. Cada persona vale por su capital, nadie vale por su condición de ciudadano. O sea, se instituía un sistema de desigualdad social y cultural, ya que la persona solo valía por el capital que tenía. No está de más decir que los trabajadores activos se encontraban por entonces con los ingresos congelados desde hacía más de una década. El sistema, a todas luces, se hacía insostenible. La sanción de la 26445 del 2008 constituyó un punto de inflexión en ese entramado heredado de los 90. A partir de él, los activos de los jubilados vuelven a la administración del Estado con todo lo que ello implicó. Atrás quedaban las épocas en las que se había impuesto el prejuicio ideológico de que todo lo estatal era ineficiente y corrupto. Muy por el contrario, la vida demostró que lo que ocurrió fue todo lo contrario. Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Aerolíneas Argentinas. Allí están los vaciadores de Aerolíneas Argentinas, procesados y encarcelados a pesar de ser parte de los populares de derechas que gobiernan a España. Eso en cuanto a la corrupción, y en cuanto a la eficiencia, pasó a ser valorada por la sociedad como un atributo de lo estatal y no de lo privado. Mal que les pese, cambiaron los tiempos.
la administración de fondos de garantía de sustentabilidad es precisamente un claro ejemplo del cambio de los tiempos. Ha sido bien administrado, es un proyecto exitoso y es un proyecto de eficiencia con sentido social y no para maximizar las ganancias hasta el infinito como se mueven las sociedades anónimas. La creación del Fondo Nacional, el AMPE, como un organismo descentralizado en el ámbito del Ejecutivo con autarquía económica y financiera, institucionaliza una estructura más operativa y además contará con un consejo consultivo que convocará anualmente. Queda claro entonces que cualquier venta accionaria será equivalente de aquí en más a una privatización y ya no habrá más manos libres para vender el patrimonio público. Como decía al inicio, este proyecto no puede ser considerado de forma aislada. Constituye una continuación de las medidas implementadas por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, un proceso que duplicó la cantidad de beneficiarios y que nos permite decir que tenemos la cobertura más alta de América Latina, un 96%. En Brasil es del 87% la cobertura, en Chile es del 88%, y en grandes países como Colombia y México, la cobertura es del 20% y es del 19% en México. Y ahora vamos por el 100% luego de la segunda moratoria. En la primera pasamos del 60% al 90% y ahora estamos en el 94%. En estas moratorias se incluyeron 2.900.000 nuevos trabajadores, de los cuales el 75% de ellos han sido mujeres. Un gran avance desde todo punto de vista. La idea es lograr entonces la cobertura para todos los trabajadores argentinos en edad pasiva. Otro avance fundamental fue el otorgamiento de incrementos en los haberes a partir del 2003, teniendo en cuenta como prioridad la recuperación de los haberes más bajos. De esta manera, los haberes se quintuplicaron en 11 años. En marzo del 2009 se sancionó la Ley 26.417 que instaló la movilidad de haberes previsionales. Recordarán también que aquella fórmula polinómica fue denostada y muchos parlamentarios decían que con esa fórmula los jubilados iban a atrasarse. La vida también demostró que ocurrió todo lo contrario y sobre la base de la movilidad y la fórmula establecida en aquel entonces, los haberes fueron ganándole a cualquier índice inflacionario. Claramente todo esto no hubiera sido posible sin la estatización del sistema y la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por la ANSES. En este sentido, quiero señalar un párrafo de algunas cosas que se dijeron ayer por parte de la oposición en relación al Fondo de Garantía. El diputado Lustó decía que, bueno, si las acciones no se eligieron, sino que nos vinieron, ¿por qué anclarse entonces en esas acciones? También agregaba que el Fondo de Garantía rinde menos que el Merval. El diputado Sturzenegger planteó que falta flexibilidad, ya que si se quiere vender al pedir autorización al Congreso, baja el valor. Y la diputada Stolbizer planteó que todo esto es para crear cargos para amigos. Pero, sin embargo, el que sinceró, yo diría más bien confesó, fue el ministro porteño Francisco Cabrera en un evento ante grandes empresarios. Allí dijo el ministro, la idea es subastar en bloque las acciones de los fondos de jubilación y pensión y vendérselo a fondos de jubilación internacionales. De eso se trata. Todo lo demás son eufemismos, más allá de que tampoco es cierto que no hayan rendido positivamente el fondo, sino que ocurrió todo lo contrario. Claro que el premio mayor se lo lleva lo que dijo en su momento, oportunamente, el gran vocero de Macri, Carlos Melconian. Tenemos que terminar con la fantasía del Fondo de Sustentabilidad
que es como el circo de Marrone. Pepito le debía un peso a Escaciota, Escaciota a Firulete y Firulete a Escaciota. Se podría poner de primer payaso el propio vocero del macrismo, ya que la vida demostró que todos estos chistes en realidad no muestran más que un patetismo de su argumentación frente a la opinión pública. Las prestaciones del sistema previsional ya no van a ser más una variable de ajuste de los momentos desfavorables del ciclo económico. De todas formas, resulta esencial mencionar que el actual sistema solidario de reparto funciona gracias a que recibe una porción importante de aportes provenientes del erario público, de los tributos, y que estos aportes dependen del nivel de actividad económica. Por lo tanto, también es una irresponsabilidad cuando desde la oposición, desde la derecha conservadora, plantean que van a liberar de retenciones a pedido de la sociedad rural argentina y, consecuentemente, el Estado Nacional va a perder todos esos ingresos. Es muy importante destacar también que el Estado debe participar en la elaboración de los planes de empresa para que esas decisiones consideren criterios de rentabilidad social, que se pueda influir en los precios de las empresas, que son precisamente las formadoras de precios, para que se pueda influir a los sectores que proveen a esas empresas, para evitar conductas monopólicas, distorsivas y fomentar así la orientación productiva de las empresas en las cuales el Estado tiene participación. Termino entonces señalando que asistimos a un ejemplo simbólico de cambio de época, como decíamos anteriormente. Durante los 90, en pleno periodo neoliberal, el Parlamento cedió al Poder Ejecutivo sus facultades. Ahora este Parlamento resuelve, el Poder Ejecutivo resuelve devolverle al Parlamento sus facultades para quien más sean los mismos representantes del pueblo quienes decidan en torno a una cuestión de tanta trascendencia como es la enajenación del patrimonio del pueblo. Ya no tenemos más un Estado inerte, por favor, sino cargado de sentido social, cultural y de defensa de la soberanía de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado.